Hola, ¿qué tal amigos? Esperando que estén pasando una excelente tarde o noche, depende de la hora que nos estén haciendo el favor de escucharnos. Les damos la bienvenida a su podcast El Canto del Cenzontle, un podcast donde hablaremos de distintos temas de interés general, desde historias aterradoras, eventos sobrenaturales, hechos históricos o simplemente historias de la vida cotidiana que merecen ser contadas. Mi nombre es Alejandro García y el día de hoy está conmigo mi amigo y ya parte del staff, Johan Franco. Johan, ¿cómo estás? Todo bien, qué rollo. Mi tercera vez aquí. Sí, creo que sí. Ya eres parte del staff, ya no eres un invitado normal, común y corriente. Y bueno, el día de hoy venimos con este noveno episodio ya de este podcast que, bueno, venimos haciendo con mucho gusto y muy divertido. El tema que traemos el día de hoy es el de la gente sombra, un tema que ya teníamos también rato con ganas de hacer, ya que como, bueno, nos vamos a dar cuenta a lo largo del episodio, va mucho de la mano con temas que ya hemos tocado, como lo son los terrores nocturnos, parálisis del sueño y todo este tipo de situaciones. Así que bueno, Johan ya ha tenido vivencias con parálisis del sueño. Los que no han escuchado ese episodio, porque solamente está en Spotify. Ahorita ya estamos en YouTube desde hace unos 3 capítulos. Pues vayan a verlo. Igual más adelante estamos planeando en volver a grabar esos episodios para tenerlos también en esta plataforma. Así que bueno, ¿te parece si comenzamos, Johan? Dale. Bien, la gente sombra en sí, pues como bien lo dice, son sombras que generalmente pues se alcanzan a ver ya sea en los rincones de las casas, por la visión periférica que tenemos cada uno de nosotros, y pues muchas veces tienden a tener ojos rojos o amarillentos, pero no siempre es la ocasión, ¿no? Según esto, este tipo de entidades han manifestado desde hace siglos. Se han vuelto muy popular desde que las redes sociales y este tipo de foros en internet pues empezaron a abrir, donde pues varias gente hablaba de sus vivencias con este tipo de apariciones. Pero esto data desde mucho tiempo atrás. Se supone que este tipo de entidades, la que tiene diferencia con una sombra convencional, es su densidad. ¿A qué me refiero? Teóricamente una sombra solamente se tendría que ver como... ¿Qué te gusta la descripción? ¿Como vaporosa? ¿Como pegada a la pared? Sí, como más clarita. Sí, más Sí, más clarita. clarita y como más pegada a la pared, o sea, sin Sin densidad, vaya. volumen. Sin volumen, exacto. En cambio, este tipo de entidades sí tiende a ser más oscura, o sea, un oscuro, un negro, 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 intenso. negro, sí, que no se alcanza a ver a través de esta, sí, pues de esta figura, y aparte tiende a tener densidad. Otra de las cosas que a mí me llamaron mucho la atención, porque pues yo sí he tenido visiones de estos entes, es que puede que estas comiencen sin forma, o sea, que aparezcan como un tipo bulto, como si fuera una bolsa de basura, y poco a poco van tomando forma. Lo cual a mí me ha pasado. O sea, me ha tocado 2 experiencias y las dos han pasado similares. Entonces, este tipo de situaciones, pues no solamente eh, son casos como aislados, sino que de un tiempo para acá, como mencionamos, ya se han hecho bastante populares. El origen del término, pues tenemos dos posibles situaciones. La primera fue que el término apareció por primera vez el 21 de septiembre de 1953 como el título de un radiodrama. Un radio Sí, que es como un tipo novela, pero auditivo, más o auditiva, solo del, menos. solo del radio, que eran muy populares en ese momento. Se transmitió por la WNG de la AM de Chicago, la radio de Chicago. Sin embargo, pues ya había tenido reportes desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, en 1887, el célebre autor francés Guy de Maupassant escribió la historia Le Orla, que pues en español se traducirá como La Orla, sobre seres sombríos que vivían en la leche y el agua. Aterrorizaban pues a los seres humanos y desechaban
a sus víctimas. Otra fuente que tenemos nos dice que el término surgió en 2001 en un programa estadounidense que se llama Costa a Costa, donde estaban hablando de culturas provenientes de Estados Unidos, del Estados Unidos antiguo, y de algunas de sus temores eran visiones así, sombrías más bien, y le pedían a la gente que enviara sus historias sobre temas parecidos, y el presentador Art Bell sacó el término de gente sombra. No sabemos cuál es la fuente, o sea, la fuente que dice la verdad, o si ya existía el término antes de 2001 y fue en 2001 Donde con se este programa donde se hizo popular. popular, exacto. O sea, como que ya el término ya se había utilizado, pero no se había hecho tan popular. En algunas culturas, este tipo de seres, de entes, son para ellos fantasmas, literalmente el espíritu, el alma de las personas fallecidas. Sin embargo, hay otras creencias donde se dice que no son seres humanos, sino que son figuras demoníacas. Y en muchas de ellas, por ejemplo, se dice que estas traen mal augurio y que si eres de los desafortunados en verla, lo más probable es que traiga mala suerte a tu vida o que inclusive hay algunos que dicen que puede augurar la muerte. Estas son una de las teorías que se manejan de su existencia. Esa es solo una de las tantas teorías, pero por ejemplo, según expertos de fenómenos paranormales, eh, han investigado y han encontrado diversas teorías para explicar el origen de estos seres. Generalmente este tipo de seres se dice que se encuentran en lugares donde hay mucha carga energética, sobre todo negativa, pero también se dice que puede que sean, otra de las teorías, perdón, se dice que pueden ser seres de otra dimensión, o incluso de otro planeta. Hay gente que lo atribuye, por ejemplo, esto está interesante, las mentadas abducciones extraterrestres. Se dice que la primera vez que se tuvo contacto con este tipo de entidades lo adjudican a una abducción extraterrestre y que a partir de ahí comienzas a verlo más comúnmente. Otra de las cosas que se dicen es que tienen, bueno, no se dicen, esta sí está comprobada, está muy asociada con la parálisis del sueño, que son una de las figuras que ya habíamos mencionado. Y hay incluso gente que ha como dividido, ha hecho un catálogo de este tipo de entidades. Desde unos que les llaman con la cabeza cubierta, que hablan Sí. de un monje, hablan de un agente sombra con sombrero de detective y otra con un sombrero de copa, que este último se dice que es el que ataca más. Y otra gente sombra, pero que no es de color negro, sino blanca, aunque muchas veces se confunde con fantasmas normales. Exacto. Teóricamente lo que tienen de diferente los fantasmas a la gente sombra, como ya habíamos dicho, es lo mismo que tienen de diferente una gente sombra a una sombra convencional, que es la densidad y pues sí, como el fantasma es carente de masa Sí. y la gente sombra no, la gente sombra sí tiene como un volumen y una masa. Bueno, ha habido también especialistas como Heidi Hollins, que es un especialista en el tema paranormal, quien asegura que la gente sombra han existido desde el principio de los tiempos y ejercen una influencia oscura sobre la sociedad. Ella hace una referencia a que estas entidades se alimentan de tu vibra, de tu mala vibra. Así es. Y esto a mí me llamó mucho la atención porque los asocié mucho con los que han visto la película de Harry Potter, con los dementores. Sí, sí, sí. Son muy parecidos, son como unos tipos fantasmas, como si fueran monjes negros, y se alimentan Del miedo y el estrés de las personas. y de la tristeza. Entonces, pues se supone han aparecido en muchísimas culturas como seres oscuros que pues se alimentan de este tipo de situaciones oscuras. Algunos creen que en realidad son extraterrestres, como ya lo habíamos dicho, y que pues no alcanzamos a percibirlos por completo, siendo que ellos están aquí todo el tiempo, solamente que se saben esconder muy bien y por eso utilizan esa forma. Esas son
creencias más populares, se podría decir. Hay una más que pues entra en la parte de las parálisis de sueño que simplemente son alucinaciones y estas alucinaciones se dan por drogas, enfermedades como la esquizofrenia o alguna otra que te haga alucinar, como incluso la temperatura muy elevada te hace alucinar. O, Exacto. como bien lo mencionabas, la parálisis del sueño. Exacto. De hecho, se llegó a hacer un estudio, ahorita te digo en qué año. Bueno, el artículo se publicó en 2006, fue de la revista National Geographic y se publicó en su sitio web, donde apuntaba que se hicieron experimentos donde pudieron ellos crear gente sombra en una persona que no tenía esquizofrenia. Obviamente la sometieron a distintos experimentos donde le causaron estrés, le causaron eh, trastornos de sueño, todo este tipo de situaciones. Y pues lograron hacer que ella empezara a ver o se sintiera perseguida por un agente sombra. Todo esto terminó justo cuando terminaron de someterlas a estas situaciones de estrés, lo cual pues esto da paso digamos, la explicación lógica o científica de lo que es la agente sombra. Se supone que la agente sombra, como bien dijo Johan, es como un reflejo de tu estrés, de tu miedo, de tus preocupaciones, y pues tu cerebro usa este tipo de alucinaciones. Como que al tener tanto estrés o emociones negativas empieza a alucinar, se podría decir. O sea, Esa es una de las teorías con explicación científica. exacto. Por ejemplo, esta mujer tenía 22 años. Ella dijo que, bueno, y se le hicieron los estudios, no es que lo haya dicho, se le hicieron los estudios psicológicos, no presentaba ningún problema psicológico, porque pues esto se adjudicaba mucho a ese tipo de problemas. Pero después de estos experimentos, pues empezó a decir que veía a una persona en particular que la acosaba y que intentaba dañarla. Esto también es importante. Hay mucha gente que dice que estas entidades no son lascivas, no te dañan, pero hay otras personas que dicen lo contrario, que estas entidades sí intentan dañarte. Por ejemplo, ahorita que mencionabas los encapuchados, el monje y Monje. el de sombrero de detective, se dice que esos son inofensivos, solo se quedan a distancia viéndote. Y que estos se pueden aparecer tanto en el día como en la noche, o sea, eso es estos dos entes. Exacto. Pero existe otro, que es el sombrero de copa, que se dice que sí ha atacado a las personas y de hecho es posible que se haga un podcast de esos, pues. Exacto. Un neurólogo también famoso, Olaf Blank, es suizo, eh, hizo un experimento, bueno, más bien participó en esos experimentos que ya dijimos, y él afirmó que lo más importante que muestran esos datos podría ser que la paranoia estaba relacionada. Por ejemplo, ya dijimos los niveles de estrés, todo ese tipo de cosas, y que inclusive este tipo de visiones podría ser inclusive en nuestro mismo cuerpo. Ujú. Que tu misma sombra proyectada, cosas por el estilo, pues le hacías más, como que lo hacías más grande, lo hacías más terrorífico por el mismo estrés que tenías. Otra de las, digamos, explicaciones fantásticas o paranormales que se les pueden dar, pues simple y sencillamente son la visualización de espíritus, ¿no? Que dicen lo que habíamos dicho al principio, que eran simplemente las almas de personas, eran fantasmas tal cual. Pero pues esta es la, digamos, la menos aceptada después de que se hizo famoso esto de la gente sombra. Ahora, a mí se me hace algo bien increíble y está padre porque cual sea la explicación, es increíble que pues precisamente estos se presentan cuando hay un aura negativa, Negativo. lo cual es interesante porque, por ejemplo, también pudimos recabar en todos los datos que intentamos buscar que también es común en las casas o en los lugares donde haya pasado desgracias, peleas, cualquier tipo de situación negativa. Es muy común ver este tipo de situaciones. De hecho, Por la vibra que te da al estar ahí, supongo. exacto. Por ejemplo, había un documental que se hizo
Creo que lo hizo Discovery para su canal. No recuerdo bien. Yo lo acabo de ver hace apenas unos 2 días. Donde pues se meten a un ex hospital psiquiátrico. Donde pues obviamente todos sabemos el tipo de vibras que desprende este tipo de lugares. Y se decía que había un ente sombra, ¿no? O sea, si la investigación, todo esto, pues sí se logran ver 2, 3 cosillas ahí medio raras, pero pues llegan a la conclusión que pues, pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? No tanto un agente sombra como tal. Pero pues a lo que voy es que se ha tomado tan en serio este tema que se han hecho investigaciones ya tanto psicológicas como paranormales, científicas como cuestiones de espiritismo, esotería y todo este tipo de cosas. A mí en lo personal, yo le comentaba a Johan en su momento, tuve dos visiones de este tipo de entes. Aquí digamos, lo especial es que yo las vi muchísimo tiempo antes de que se hiciera popular o bueno, que yo conociera el término de gente sombra. El primero de ellos fue cuando yo tenía 6 años, más o menos, estaba en la primaria. Mi casa tiene un patio largo donde de lado, si tú te paras en la puerta para salir al patio, del lado izquierdo está una puerta para entrar a la cocina, luego siguen unos tanques de gas, luego sigue el cuarto de mis papás y hasta el final ya está el baño. A mano derecha hay una escalera para subir a la azotea, luego sigue todo el patio libre y hasta el fondo, del lado derecho, está un lavadero. Entonces yo recuerdo mucho que eran las 7 de la mañana, más o menos, me estaba lavando los dientes para irme a la primaria. Y para esto en mi casa pues se decía que se veían fantasmas y todo este tipo de cosas. Yo estaba lavándome los dientes, escucho un ruido del lado de donde están los tanques de gas, giro mi cabeza y lo que les digo, yo vi como una tipo bolsa, pero estaba como pegado a la pared, literalmente como si fuera entre una sombra, pero una sombra muy negra. ¿Sí me explico? Entonces de la nada yo veo eso, se me hace raro. Bueno, por esto yo ocupo lentes. Desde niño he necesitado lentes, tengo astigmatismo. En ese momento no traía. Y cuando fijo la vista, cuando enfoco, Sí, sí. esta madre como que se levanta y literalmente toma la forma como de una persona. Y corre. Pero o sea, no es como que se desplazara como si volara. Yo recuerdo que vi que dio pasos, o sea, la sombra. Vi que corrió, literal. Es que es muy raro. Cuando entra al baño, veo que corre, pasa por el cuarto de mis papás, se mete al baño y yo me quedo como de madres, ¿qué fue eso? Entonces, justamente como a lo de los 30 segundos entra mi mamá y pues me ve como la cara de asustado y le digo, ¿sabes qué? Vi esto. Obviamente, como les digo, en ese tiempo no se sabía nada de la gente sombra, o bueno, no se había hecho popular, lo adjudicamos a que era un fantasma tal cual. Pues mi mamá hizo el típico ritual, ¿no? De pues De bendecir limpia. la casa y... Pues es que Sí. nosotros somos más católicos, entonces fue más de que tirar agua Ah, bendita y colgar una virgen ahí justo por donde vi que pasó esa cosa y cosas por el estilo. Fue la única vez que vi ese ente. Hasta mucho tiempo después, esto ya te estoy hablando, eso que te canto ahorita, yo tenía 6 años más o menos, 7. Y hasta que tuve, si no mal recuerdo, 16. Recuerdo que iba a ser Navidad, porque recuerdo muy bien que yo había ido, yo vivo cerca de una zona que se llama Polanco, aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, a contrario de Ciudad de México, es no es ciudad, no es una colonia de dinero, ni mucho menos, más bien es una colonia como barrial, pero con mucho comercio. Entonces, iba a ser Navidad, yo fui ahí a comprar un regalo de intercambio de mi preparatoria, donde me tocaba dar pues un regalo de dulce. Y pues se me ocurrió que era buena idea ir a esa zona, a una de las dulcerías a comprarlo. Entonces yo recuerdo que venía, iba subiendo por la calle principal para llegar hacia mi casa y empiezo a ver el regalo que había comprado. Al chile, sí. narcisistamente yo decía, no manches, me lucí, pinche regalo tan perro, ¿no? Entonces yo iba embobado en el obsequio y empiezo a sentir como una sensación medio rara por la espina, como esas veces que te da como Sí. escalofríos. Y justo para mi suerte volteo y yo iba a la altura de una casa que tiene un ventanal grande, era una ventana grande, cuadrada. Y por la ventana yo alcanzo a ver como un bulto, Ujú. pero como si fuera un ente jorobado,
pero bastante grueso. Sí. Y lo que más me asustó fue que estiró la mano y sacó una mano que se veía como cadavérica. Pues yo sentí que me iba a agarrar esa madre y te juro que me dio un miedo que se me cayó la chingadera que traía en la mano. Y cuando volteo, la calle estaba absolutamente sola, lo cual también me pareció muy extraño, porque para esas épocas de Navidad te digo que es un lugar muy concurrido y estaba solo. Entonces, la verdad me dio un buen de miedo, junté lo que traía en la mano y me fui en friega. Se lo conté a mi mamá, obviamente, porque pues ella sí cree en este tipo de situaciones. Y pues solamente me dijo, te digo, somos católicos, la típica de por reza. Reza. Pero fue algo que me quedó muy grabado porque yo siempre he dicho que cuando tú ves una cosa en un segundo, 2 segundos, pues dices, fue cualquier cosa, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Pero pues en estas dos situaciones lo que a mí me dejó como muy grabado o me asustó de más fue que fueron más de 5 segundos cuando lo vi. O sea, para que, por ejemplo, el segundo, para que haya visto cómo levantaba una mano, pues imagínate cuánto tiempo tuvo que haber pasado. Sí. Entonces, pero bueno, dándole la razón a la ciencia, lo que sí puedo decir, bueno, el de chiquito no sé, porque según yo no tenía ningún tipo de estrés, que quién sabe, pero pues dándole la razón a la ciencia, en ese segundo avistamiento que yo tuve, fue una época que sí tenía como mucho estrés encima, desde la escuela, estábamos pasando por una situación económica pues bastante apretada. Justamente en ese tiempo yo perdí a 2 amigos y justamente en ese tiempo ya estaba enferma mi abuela. Entonces, bueno, sí eran factores que se lo atribuyo a que pudo haber sido el estrés, ¿no? Entonces, pues la primera no tengo idea qué fue lo que pudo haber pasado, pero la segunda pues sí tengo un poquito ya de idea de que pudo haber sido el estrés. Pero bueno, eso no le quita el hecho de que... Sí, de que sea tenebroso e impresionante. Exacto. Después también a mí me dio mucha risa cuando empecé a ver lo de... Yo tampoco conocía a Krampus hasta Sí. como 2, 3 años después de que me pasó eso. Y si le quitamos los cuernos a Krampus, era prácticamente un Krampus lo que yo vi. Cuando yo vi la película de Krampus dije, a su madre, por lo que vi. Pero sí son... O bueno, también puede entrar en la categoría de la del monje, porque pues, Del era monje, como sí. una cosa cubierta, con una mano cadavérica. Pero sí, esas fueron mis dos experiencias. Pero esas son mis dos experiencias propias, personales. Pero como ahorita bien dijimos, están asociadas con el parálisis del sueño. Sí. Y yo tengo un amigo, se llama Diego Solves, que él me contaba que él, al igual que tú, Johan, Ujú. sufre mucho de este tipo de situaciones del parálisis del sueño. Y él comentaba la última vez que a mí me platicó que le dio una parálisis del sueño dura, fuerte. Él comentaba que él cuando se duerme le queda una puerta de frente al lado derecho. Entonces, que él siempre deja la puerta cerrada. Entonces le empieza a dar la parálisis del sueño, abre los ojos y ve esa puerta abierta. Entonces cuando empieza a sentir todo este rollo de no poder respirar y todo esto, Sí. ve que se asoma una sombra negra y era un hombre alto como con gabardina. No recuerdo si me dijo que traía sombrero o no traía sombrero, o sea, si no quiero mentirles, no recuerdo si me dijo que lo traía o no lo traía, pero sí recuerdo que me dijo que era una persona alta parada y que él tenía como que ese miedo de que o es alucinación de la misma parálisis o de verdad se metió alguien y yo con la pinche parálisis ya valí madres. Entonces, pues sí, a él le tocó ver también ese tipo de situaciones, pero como bien decíamos ya en la información que leímos hace rato, no necesariamente tiene que ser de noche para que lo veas. Ajá. Yo estas dos situaciones que te dije, la primera fue a las 7 de la mañana en un horario como el que estamos actualmente, que es horario de invierno, y pues ya a las 7 de la mañana ya está, Claro. ya hay luz. Ajá. Y el otro que te mencioné, que fue cuando fui por este regalo, eran, si no me recuerdo, las 10 de la mañana. O sea, había bastante luz. Sí. Bastante luz. Entonces sí, no necesariamente tiene que ser de noche para que veas este tipo de entidades. Y pues bien, también en internet tú te puedes meter y hay muchísimas fotos de gente que... Y historias, hay historias en foros Exacto. y un montón de información sobre gente, sombra y teorías.
Exacto. Y este tipo de gente sombra, por ejemplo, bueno, para los no creyentes, tiene mucha lógica que sea como una tipo Alucinación de estrés, colectivo sí. y colectivo, Ujú. donde, pues, por ejemplo, yo podría atribuir que vio un Krampus, o más bien yo no sabía que era Krampus hasta que conocí a Krampus. Sí. Atribuí que dije, se parece, pues es. Ujú. Entonces puede ser que por ahí vaya este rollo. A mí me llama mucho la atención la del hombre del sombrero, que de hecho yo le mencionaba a Johans antes de comenzar a grabar, Sí. que estaría bien hablar de este ente porque hay bastante información. De hecho, yo le mencionaba que hace poco se puso de moda ¿cómo se le llaman? Tópicos, de los tops. Tops. Sí, pues son tops en los canales de YouTube que tocan temas paranormales. Sí. Hace poco se puso de moda los tops, de top 10 de videos tal o tal. Y había uno que comenzaron a hacer varios youtubers que eran sobre las apariciones en el metro de la Ciudad de México. Sí. Curiosamente, en varias de esos tops aparecía el hombre del sombrero. Y pues no nomás en ese tipo de situaciones, o sea, este ente podría bien ser un ser aparte. Ajá, porque se supone que de todos los entes que se han reportado de avistamientos de gente sombra, es como el único que intenta atacar a las Exacto. personas. Y no sé, podrías pertenecer a otro grupo de entidades paranormales o no Exacto, sé. también lo que yo quería mencionar hace rato, bueno, ya dijimos lo que puede ser el punto de la gente no creyente, pero de la gente que somos creyentes, pues también podría ser que no sea una sola, no pertenezcan, digamos, a una raza, ¿sí me explico? O sea, sino que Ujú. sean diferentes cosas que se asemejan En en vista. características. De hecho, en la cultura islam tienen algo parecido. Se llaman los jinns, que son también igual sombras en forma humanoide, que se alimentan creo que era de las almas de las personas, si mal no recuerdo. Y está otra historia que se llama, se supone que son brujas, que se llaman Raven Moker. Es como, tiene forma como de ave, así Ah, terrorífica. Es de Estados Unidos, de los Estados Cherokees o algo Unidos, así, y sí. que puede transformarse en sombra, en una sombra muy densa, con formas también humanoides o de animales, y también se alimenta de las almas Exacto. una vez. De hecho, este tema ya lo habíamos tenido preparado. Iba a ser de los primeros que íbamos a hacer. Pero pues por cuestiones de tiempo y todo esto no pudimos. Y esta vez no pude recabar toda la información que yo había tenido la vez anterior. Pero yo recuerdo que había encontrado información sobre todo en Estados Unidos, Sí. en las tribus nativas estadounidenses se hablaba mucho de este tipo de entes, de sombras que casi siempre eran malévolas Ujú. o eran espíritus demoníacos, este tipo de situaciones. Y pues ha estado presente en la cultura popular, como ya bien dijimos, nada más no se les llamaba gente sombra. Por ejemplo, encontré una buena referencia. Hay una película que se llama Ghost, La Sombra del Amor, Ghost. que se volvió muy famosa en su momento, donde se representaban a unos seres malignos que eran los que se llamaban las almas de la gente, Ujú. digamos, mala, Sí, sí, sí. y eran sombras negras, o sombras oscuras, que se asemejan mucho a lo que son la gente sombra. Entonces, como podemos ver, este tipo de entidades, pues no son nuevas, ni mucho menos, simplemente, pues no se les había catalogado con un nombre, Ajá. solamente se le conocía como un espíritu maligno O y se acabó. fantasmas o lo que sea. Exacto, así es. Cambiando de tema, ahorita que recuerdo, decías que cuando viste a esto que se parecía a Krampus fue en épocas de Navidad, ¿no? Sí, sí, Imagínate, fue el Krampus de verdad. exacto. Sí, y a mí me da, no sé si has visto, bueno, pues supongo que ya viste la película de Krampus. Sí, A mí me dio mucha risa bueno, risa nerviosa, risa nerviosa. de que, o sea, realmente la primicia de la película es muy real, en el sentido, pues, de que, digo, no quiero, al rato me va a linchar mi familia, pero seamos sinceros, ¿cuántos de nosotros no tenemos malas experiencias con Navidades, donde se supone que era una época padre, divertida para compartir? Sí.
Y de hecho hasta hace poco, hasta unos años hicieron memes donde pues la familia se terminaba peleando por los terrenos de la abuela, Sí. porque ya uno era progre y la otra era conservadora. Y, o sea, realmente la primicia de la película, si no la han visto, véanla. Pero es muy buena porque realmente sí refleja lo que son las navidades actuales en muchas familias. Y pues bueno, eso ya yéndonos al ámbito mitológico de lo que es Krampus, que también les vamos a traer el especial de Krampus, En porque Navidad. ya va a ser Navidad y ya hace frillito y todo chido. Pero sí tiene mucho, o sea, a mí sí me llama mucho la atención y es lo que yo le digo a Johan siempre, yo por eso tengo como que esa parte de crédulo, donde pues es que hay muchas cosas que sí se asemejan y sí cuadran con lo que ves, con el momento que estás viviendo. Digo, también en lo científico, por eso digo que tengo mi parte crédula, pero también estoy dispuesto a escuchar la parte científica. Y como siempre les hemos dicho, pues investigar. Y no porque tenga una explicación científica le quita Lo impresionante. impresionante al hecho. Así que, bueno, muchachos, si han tenido historias con este tipo de entidades. Johan también, bueno, pues él ya había contado su historia, pero pues se asemeja mucho. Ajá, son solo historias en parálisis del sueño. Pues las conté en el podcast de parálisis del sueño. Si las quieren escuchar, pues pueden ir a verlo. O si también hace pocos meses o semanas se hizo popular una historia de un niño que en TikTok que se supone que fue a visitar a sus abuelos pues sus papás se salieron de la casa a comprar comida o algo así, menciona el niño. Y él se queda con sus hermanitos y empieza a grabar porque empiezan a escuchar ruidos. Salen al patio y ven como una sombra humanoide que se asoma y que empieza a tirar cosas como si fuera un poltergeist, pero en gente sombra. Exacto. Fíjate que también ahorita que mencionas eso del evento Poltergeist, que también los Poltergeist tienen una explicación que ya se ha documentado, pero por eso mucha gente dice que estas entidades no son fantasmas, porque teóricamente los fantasmas, los almas y todo este tipo de situaciones no tienen control físico sobre las cosas. O sea, un fantasma no te puede lanzar un vaso. Esto ya son otro tipo de situaciones. Entonces, mucha gente atribuye que este tipo de entidades son otra cosa, no son fantasmas. Como dijimos, es extraterrestres, seres de otras dimensiones o demonios, porque se tiene contacto físico. Hay una historia, es que hay muchísimos videos en YouTube. Sí. Había uno donde incluso había una que creo que dejaba huellas negras en las como en los, ¿cómo se llaman estos azulejos? No sé, eso no lo he visto. Ajá, yo eso fue de las primeras que vi, pero te estaría mintiendo, la verdad, no lo recuerdo bien. Pero bueno, o sea, llaman a eso, a que sí tienen contacto físico con nuestro mundo, pues. Pero bueno. También otra cosa que siempre comento o siempre comentamos, bueno, por lo menos en los podcasts que he estado, que si te fijas, culturas diferentes tienen cosas parecidas siempre. Exacto. O sea, es como... Sí, eso es bien interesante. Johan y yo tenemos muchas conversaciones acá, pues nosotros en privado, mientras hacemos nuestra vida diaria. Y siempre decimos que aquí lo interesante es que pues hay muchas cosas que todavía no descubrimos. Ahora sí que Johan es el que es optimista y dice que algún día los humanos vamos a conocer todos los secretos del universo y yo soy no optimista, pero no hay esperanza en mi corazón. Tienes esperanza, güey. Yo no, yo soy pesimista. Yo soy de los que dice que la raza humana se va a extinguir, nos vamos a extinguir y no se van a conocer todos, pero pues solamente el tiempo lo dirá. Y pues bueno, muchachos, como siempre también les invitamos a que investiguen cualquier cosa que les esté pasando, les haya pasado, o simplemente temas de interés. Investíguenlos, hay mucha información de repente, nomás hay que tener cuidado con qué tipo de información agarramos, porque hay mucha mala información. Y pues este tipo de temas son para diversión, no se Para claven. entretenimiento, o sea, no porque estemos haciendo eso significa que tienes que creer o no. Cada quien. Por ejemplo, aquí Alejandro es como el creyente y yo soy como el que no, pero pues lo vemos simplemente como entretenimiento. Exacto, y no intentamos ni convencer a nadie, ni tampoco desmentir a nadie, porque eso sería muy
ventajoso de nuestra parte. Y muy sectista. Así es. Así que bueno, amigos, les agradecemos el favor de su atención. Esperemos les haya gustado este tema. Si tienen historias o algún tema que quieren que toquemos, pues los invitamos a que nos escriban. Nuestro Facebook está como El Canto del Cenzontle Podcast en Facebook. ¿Sí está como El Canto del Cenzontle Podcast o solamente El Canto del Cenzontle? No recuerdo. Creo que El Canto del Cenzontle. De todos modos, ahí abajo se los dejamos. En Spotify está El Canto del Cenzontle y en YouTube ya estamos como El Canto del Cenzontle PDT. Los invitamos a que nos sigan, se suscriban, nos escriban, denle like, dislike, lo que sea, escriban ABC 20,000 veces en los comentarios, pero para que recomiende. Ayúdenos a crecer. Lo hacemos con mucho gusto, nos divierte mucho esto y de verdad nos encanta este tipo de temas. Así que bueno, les deseamos lo de mejor. Johan, gracias por acompañarnos nuevamente. Gusto. Y pues cualquier cosa que estén haciendo, les deseamos las mejores de las vibras, les mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima, muchachos. Bye bye.